Shalom. Hemos titulado en esta ocasión esta invitación a investigar, a reflexionar. Creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, perdónanos, sabemos que te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, estamos débiles, pero con tu palabra cada día más fuertes nos hacemos, con tu enseñanza, con tu amor, con tu paciencia. Eterno Padre, te pedimos ahora que nos perdones para que puedas darnos un corazón limpio, sano, sin prejuicios, sin denominaciones, un corazón apto para recibir tu palabra tal como la entregaste a tu siervo Moisés y a tus profetas y a tu siervo el Mesías Yahoshua. La palabra sana, limpia, transparente para tu pueblo de Israel. Hemos orado por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Y te pedimos que la enseñanza penetre en lo más profundo de nuestro ser y produzca frutos para tu honra y alabanza. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Vamos a considerar este estudio. Creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Estamos viendo allí un monumento de este personaje muy respetado dentro del pueblo judío e israelita, Maimónides. Esta persona nació en Córdoba en el seno de una distinguida familia. Por vía paterna de jueces rabínicos, estudiosos y dirigentes comunitarios que pretendían descender del rabí Yehuda Hanasí de la segunda mitad del siglo II. Maimónides inició ya de pequeño sus estudios escriturales y talmúdicos en la ciudad de Córdoba. Pero en el año 1148 una ola de fanatismo hizo que su familia tuviera que aparentar su conversión al Islam y cambiar a menudo de residencia. Dato tomado de la Wikipedia. Algunos principios de fe de este personaje Maimónides. El principio número 11 nos dice: creo con perfecta fe que el Mashiach vendrá, y aunque se demore, espero cada día su llegada. Maimónides, también conocido como Rabbi Moshe ben Maimón, establece ciertos requisitos para aceptar los reclamos mesiánicos y para saber que el Mesías llegó. Su postura es esta. En el Hilhot Melahim, capítulo 11, se nos dice: el rey Mashiach en el futuro establecerá y devolverá la dinastía real de David a su origen, al primer gobierno, construirá el gran templo, reunirá a los dispersos de Israel y volverán todas las leyes como en la antigüedad. Del Hilhot Melahim, capítulo 11. En cuanto a la fe de nuestro pueblo nazareno, pudiéramos resumirla en estos 5 puntos importantes. 1. Elohim, nuestro Todopoderoso, uno y único. 2. La Torah, nuestro texto de instrucción, nuestro manual de vida, nuestro manual de comportamiento, nuestro libro de promesas. 3. La nación de Israel como pueblo. 4. La tierra de Israel de acuerdo a la promesa. Y 5. El Mesías y su restauración. Para muchos judíos, quizás para la mayoría de ellos, no es posible la enseñanza de una segunda venida del Mesías, pero a pesar de su escepticismo, dentro de la literatura judía y de la tradición judía, se encuentra información valiosa que respalda la postura de una segunda venida. Según Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, el rey Mashiach vendrá a devolver la dinastía real de David,
se construirá el gran templo, reunirá a los dispersos de Israel y volverán todas las leyes como en la antigüedad. Esto lleva a muchos a cuestionar el ministerio de Yahoshua en su primera manifestación, porque cuestionan si Yahoshua era el Mesías, ¿por qué no estableció el trono de David? ¿Por qué no construyó el templo? En Hilhot Melahim capítulo 11 ya lo habíamos visto. Las exigencias para este Mesías serían devolver la dinastía real de David al primer gobierno, construir el gran templo, reunir a los dispersos de Israel y volver las leyes como en la antigüedad. ¿Por qué no consideran que esto se cumplió? La respuesta más sencilla a este enunciado es, en primer lugar, porque en su primera manifestación él no venía a establecer el trono de David en Jerusalén. ¿Por qué? Porque su primera venida era la de Mashiach ben Yosef, el Mesías que sufre por el pecado, como lo podemos encontrar en Isaías 53. Del tema de Isaías 53 haremos más adelante unas observaciones. Y lo segundo, él no construyó el templo, porque en la época en la que él vino, el templo estaba en pie, con vigencia total de las funciones sacerdotales. Vamos a Miqueas 5, 2 al 3 nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas 5, 2, 3. La pregunta que sigue, lógicamente, es, ¿quién dijo que el Mesías debe venir dos veces? Veremos los puntos que respaldan dicha creencia en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento en las denominaciones, y en la tradición del pueblo judío. Lo primero que analizaremos en este estudio es, ¿existen profecías en el Tanaj que aluden a la primera y a la segunda venida del Mesías? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Sí, hay profecías con respecto a la primera y segunda venida. Y no citaremos profetas individuales con profecías de los dos eventos, sino profetas que en sus escritos están expresando estas dos manifestaciones. Una de ellas es bastante clara en el tema de las manifestaciones. La otra es una alusión a la doble misión. Estamos viendo aquí el texto de Miqueas 5 del 2 al 3. Estamos viendo en Miqueas que se expresa acerca de que vendrá este Mesías, pero los dejará hasta un tiempo establecido. Y en el verso de Isaías 61 del 1 al 2 vemos lo siguiente. El Espíritu del Todopoderoso está sobre mí, porque me ungió Elohim. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Todopoderoso y el día de venganza del Todopoderoso nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 1 al 2. En estas dos profecías podemos ver un factor común en ellas, y esta es dos misiones diferentes en dos tiempos diferentes. Nadie duda que Miqueas está hablando del nacimiento del rey Mesías, pero a la misma vez dice que los dejará, comillas, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, comillas. Y la segunda profecía de Yesayahu dice, comillas, proclama el año de la buena voluntad del Todopoderoso y el día
de la venganza. El verso de Miqueas es claro al decir que el Mesías nos dejará. Esta misma palabra es utilizada en Lamentaciones 1.13, Lamentaciones 1.13, Salmos 55.22 y Jeremías 40.11. Hasta que la que haya de dar a luz, dé a luz a los hijos de Israel, se vuelvan a Yahweh. El verso de Yesayahu habla de dos misiones del Mesías que se darán en dos diferentes manifestaciones, que define cuánto tiempo hay entre una y la otra. La Teshuvah, el arrepentimiento de Israel. Tenemos entonces tres testigos en este tema. 1. El Midrash. 2. Rashi. 3. Rab Haim Vital. En el Midrash Rod Rabbah 5.6 nos dice: el Elohim estará con el Redentor final como estuvo con el primero, y como el primer Redentor se reveló primero a los israelitas y luego se escondió, así hará el final Redentor. Se revelará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo. Del Midrash Rut Rabbah 5.6. Colocamos unas palabras en paréntesis con el fin de contextualizar y aclarar mucho más el texto. Dos misiones en dos momentos diferentes y cumplidas por una sola persona. En sus dos facetas, Yahoshua ben Yosef, el siervo sufriente, y Yahoshua ben David, el Mesías glorioso. El segundo punto es con respecto a lo que encontramos dentro de la tradición de nuestro pueblo. Veremos que los Jajamim, sabios del pueblo judío, escribieron con respecto a las dos manifestaciones del Mashiach. Para ello presentamos tres testigos. 1. El Midrash. 2. Rashi. Y 3. El Rab Haim Vital. En un comentario del libro de Daniel de Rashi vemos lo siguiente: el rey Mesías se revelará a sí mismo y luego se ocultará para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas de Rabbi Eliezer Hakalir, del libro de comentario del libro de Daniel de Rashi. Y de Rab Haim Vital, Arba Metivo, página 68, vemos lo siguiente: será entonces que la totalidad del pueblo judío descubrirá su identidad y correrán hacia él. No queda duda ninguna que nuestros sabios dejaron evidencia de su creencia. El Mashiach sería revelado, escondido y luego revelado nuevamente. Con esta evidencia podemos decir que el Mesías regresará a la tierra por segunda vez, y esta no solo es una doctrina de los cristianos o los nazarenos o los católicos o los mesiánicos, aunque también vemos a los sabios judíos con una expectativa mesiánica, esperando un Mesías, aunque a ellos no les gusta esta palabra mesiánico, porque la asocian con el catolicismo, con el cristianismo, los misioneros, los evangélicos y otros. Muchos no creen que el Mesías vino por primera vez en su rol de siervo sufriente. Esto es así quizás por creer que esta doctrina es de origen católico o cristiano. Pero en realidad, esta postura es cristiana o católica, o dentro de nuestros sabios hay evidencia para reconocer la primera faceta de nuestro Rabbi Yahoshua. Se puede hablar de evidencia de que la primera venida del Mesías era para purificar nuestras almas de la inmundicia del pecado, para prepararnos para entrar en una comunión más íntima con Hashem, con el Todopoderoso, y prepararnos para la era mesiánica. La respuesta es sí. Vamos a el tema del siervo sufriente. En Daniel 11:14 dice: algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar
y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Y vemos otro texto de Maimónides, nos dice: los renegados de tu pueblo se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. ¿Puede haber un error mayor que este? Todos los profetas hablaron de Mashiach como el Redentor de Israel y su Salvador, que recogerá sus dispersos y fortalecerá las mitzvot. En contraste, él causó a los judíos ser matados por la espada, sus remanentes ser esparcidos y humillados, que la Torah se alteraba, y hacer equivocar a la mayoría del mundo, haciendo servir a otro Elohim antes que al Todopoderoso. Texto de Maimónides de la Mishneh Torah, Leyes sobre los Reyes 11.4. Énfasis añadido. La objeción a este enunciado es la que vimos arriba. El Mesías tiene que venir y establecer el reino de su padre David y construir el templo. Si alguien no hace esto, según Maimónides, no puede ser el Mesías. Cuando consideremos la cita de Maimónides, debemos de recordar que su actitud fue una actitud de defensa ante el catolicismo de sus días. Al igual que Rashi, Maimónides en sus días estuvo muy preocupado por la asimilación de judíos al catolicismo y en respuesta a esto hizo ciertos comentarios. El mismo Maimónides escribe en su tratado sobre los reyes lo que acabamos de leer. Es entendible pues que la imagen de un Mesías distorsionado causó una actitud apologética en Maimónides, y de ahí que diga que cualquier candidato Mashiach que muere está descalificado totalmente. Sin embargo, antes del siglo XI, incluso después, como por ejemplo Abarbanel, existe evidencia dentro de la tradición judía de que el Mesías tendría dos advenimientos. Hay que reconocer que después la denominada, entre comillas, iglesia, con sus cruzadas, sus persecuciones, las expulsiones, la Inquisición, hizo que la imagen del Mesías sufriente, una muy degradada imagen, y la historia se tornó entonces diferente. Volvemos a Isaías 53 del 3 al 6, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Todopoderoso y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Todopoderoso cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 3 al 6. Se encuentran evidencias dentro del Tanaj que el Mesías moriría por nuestros pecados, y no solo evidencia escritural, sino también evidencia dentro de la tradición judía que el Mesías era el sacrificio expiatorio definitivo. Lo vemos aquí en Shemot Rabbah 35:4. Estamos trayendo textos de rabinos, de sabios judíos con respecto al tema del Mesías. Shemot Rabbah 35:4 dice: ¿no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá templo? La respuesta divina fue: para entonces yo tomaré un hombre justo a favor de ellos, y entonces les perdonaré todos sus pecados. Del Shemot Rabbah 35:4. Este es el texto por excelencia para afirmar su sacrificio. Pero
Hay comentarios de nuestros jajamín, nuestros sabios judíos, para poder afirmar que no es una doctrina católica pensar que Yahoshua en su primera manifestación vino para perdonar nuestros pecados. Definitivamente sí, hay evidencia dentro de la tradición judía para afirmar que en su primera manifestación como siervo sufriente, Él cumplió la misión. Tenemos algo interesante aquí en este texto de Shemot Rabbah. Habrá un tiempo donde no habrá templo en Israel. Y la respuesta es en ese tiempo. Entonces, dado que no hay templo, la función de perdón de pecados será asignada a un hombre justo a favor de ellos. Shemot Rabbah 35:4. Y de la Peshitat Rabbati 37:1 se dice: los patriarcas se levantarán y le dirán al Mesías, nuestro justo Mesías, aunque somos tus antepasados, eres más grande que nosotros, porque sufriste las iniquidades de nuestros hijos, y un terrible peso de aflicción cayó sobre ti, y tales sufrimientos nunca existieron en otras generaciones por el bien de Israel. Peshitat Rabbati 37:1. Y sigue: y el santo bendito sea hizo un pacto con el Mesías y le dijo: los pecados de aquellos que sean perdonados por tus méritos causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro y te harán semejante al becerro, cuya vista es sombría, y atarán tu espíritu a ese yugo, y por causa de sus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Estás listo para sufrir esto? Y dijo el Mesías al Hakadosh: ¿durará mucho esta agonía? Y el Hakadosh le dijo: por tu vida y por mi cabeza, una semana solamente he decretado para ti, pero si por ello fueses afligido, los destruiré ahora mismo. Estábamos viendo un texto de la Peshitat Rabbati. Pero el Mesías le dijo: soberano del universo, con toda la disposición de mi alma y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí, con la condición que ni una sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvos en mis días, pero aún todos los que hayan muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que no han nacido aún, y además aquellos que sea tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto, y que sea la condición que caiga sobre mí. Midrash Peshitat Rabbati 36. También vamos a citar unos textos del Zohar. El Zohar son escritos también de algunos sabios rabínicos muy respetados dentro del entorno judío e israelita. No los tomamos como doctrina, pero hay unas citas que las traemos en este momento porque son autoridades que también se expresaron acerca del Mesías. Nos dice Zohar en 2:21: en tanto que los hijos de Israel habiten en Tierra Santa, los sacrificios que realizan en el templo remueven todas las iniquidades del mundo, pero ahora sin templo, solo el Mesías puede hacerlo. Un texto del Zohar que concuerda con los textos que leímos hace unos minutos. Otra versión del Zohar en la Parashá Balak sobre este tema nos dice: el Mesías deberá morir, ascender a un estado espiritual superior y luego regresar otra vez, pero ahora con el nuevo nivel espiritual obtenido. Estamos viendo aquí entonces sabios judíos de la antigüedad, desde los siglos 8, 10, 12 y en adelante, comentaban, estudiaban e investigaban sobre el Mesías y aún sobre sus dos advenimientos. Este comentario está en la misma línea con lo que hemos estudiado. En su primera venida, Él murió por el pecado de Israel y el mundo, pero en su segunda manifestación,
Él vendrá con gran poder para rescatar al pueblo y para establecer la era del Mesías. Él reinará desde Jerusalén y regirá a todas las naciones. Esos serán los tiempos donde la Torá volverá a su esplendor y descansaremos de todos nuestros enemigos, tal como está escrito. En el libro de Revelaciones 19, 11 y 16 nos dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo del Todopoderoso. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Adón de Adonim. Revelaciones 19, 11 al 16. Uno de los versos que más describe la exaltación del siervo sufriente es Isaías 53, 12. Después de que el siervo ha derramado su vida hasta la muerte, comillas, repartirá despojos, comillas. ¿Qué son estos despojos? ¿A quiénes les son repartidos? Isaías 53, 11 y 12 nos dice: Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, es el castigo de ellos el que él lleva. Por tanto, yo le daré a muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo. Porque él se expuso a la muerte, fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de los muchos e hizo intercesión por los pecadores. El siervo sufriente muere por el pecado de Israel a pesar de ser inocente. Yahweh quiso quebrantarlo y su vida es puesta por el pecado. Desde la perspectiva humana, el siervo está siendo castigado por su pecado. El profeta declara que no ha hecho nada sino cargar el pecado de los muchos. El siervo ve la luz de la resurrección después de su muerte y se convierte en un ser inmortal. En este contexto se dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Cuáles son estos despojos? Podemos decir que son dos tipos de despojos: espirituales y físicos. Vamos a ver aquí esta frase del verso 12. Recibirá las multitudes como su despojo. Despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Colosenses 2:15. La versión del Qumran lee en Isaías 53, 12 lo siguiente: Por lo tanto, yo dividiré lo suyo con los muchos, y con gran ejército dividirá los despojos. Vemos en los escritos nazarenos que se nos dice sobre el Mesías que despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. En el verso de Isaías vemos que el Todopoderoso divide lo que el siervo sufriente ha logrado con los muchos. ¿Qué es lo que el siervo sufriente ha logrado hasta ese momento? Exacto, vida después de la muerte. Vamos a 1 de Corintios 15, 54 y 55 que nos dice:
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 54, 55. La vida que Yahweh da al siervo sufriente después de la muerte será algo que Yahweh también dará a todos aquellos que lo seguimos. Es debido a ello que el emisario Shaul, después de decir muchas cosas sobre la resurrección de Yahoshua, nos dice esto en 1 Corintios 15, 54, 55. El primer despojo que Yahoshua dará a los suyos en su segunda manifestación será la vida eterna. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso lo vemos en Juan 14, 19. En Isaías 53, 12 nos dice, cierra la nación diciéndonos las buenas nuevas sobre el siervo sufriente, diciendo que su vida es nuestra vida, diciéndonos que Él resucitará para que nosotros podamos tener también resurrección. Yahweh resucitó a su siervo para que los muchos fueran justificados en su conocimiento. Colosenses 3:3 nos dice, nuestra vida está escondida con Yahoshua en Elohim, en el Todopoderoso. Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Yahoshua en Elohim. Una hermosa y profunda frase que nos pone a reflexionar y nos llena de alegría por esta promesa. El Salmo 2. El Salmo 2 habla de la herencia de las naciones al rey Mesías. Leemos que la herencia del Hijo de Elohim es estar sobre las naciones. Aquel que cabalga manso en un pollino será el gobernante máximo de las naciones y las gobernará desde Jerusalén. Estamos viendo los dos enfoques en la estructura hereditaria, una herencia espiritual y una herencia material. Estamos viendo aquí en el Salmo 2 lo siguiente. 1. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fraguan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo, tú eres mi hijo y yo te he procreado hoy. Pídemelo y te daré en herencia a las naciones por propiedad los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrantarás como a vasija de barro. Salmo 2 hablándonos de la herencia de las naciones al rey Mesías. El Salmo 110 también lo describe liderando la batalla final para librar a Israel de sus enemigos. Él dijo a los 12 emisarios que ellos se sentarían en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando Él regrese seremos un pueblo de reyes y sacerdotes, pues Él viene pronto y su galardón viene con Él. Lo vemos en Revelación 22, 12. Y en el Salmo 110 vemos lo siguiente. Yahweh está a tu diestra, el que quebranta reyes en el día de su ira. Ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho. Beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. Salmo 110. En Revelación 22:12, como estábamos anotando, nos dice, miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Revelación 22:12, también para reflexionar acerca de todo este verso y de todo este tema. Y interesante que va a haber un juicio también según las obras.
Comentábamos que hay muchos textos de rabinos y sabios judíos que comentan sobre el Mesías y sus dos advenimientos. Vamos al Sanedrín, el texto judío 98b, que nos dice, comillas, los rabinos dijeron, su nombre es el erudito leproso, como está escrito. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Todopoderoso y abatido. Seguramente también este sabio judío o los que escribieron estos textos citando a Isaías 53. Un capítulo del Tanaj que cuando es leído sin predisposiciones ha causado que más y más judíos crean en Yahoshua, puesto que claramente enseña la idea de un Mesías sufriente. Isaías 53, leído sin predisposiciones, sin tendencias, leído imparcialmente, revela al Mesías. Este capítulo claramente muestra al Mesías muriendo por el pecado como una ofrenda de culpa. Y así fue entendido por el judaísmo antiguo. Como muchos deben de saber, el Talmud, el Midrash Rabbah, el Yalkut, el Midrash Tanhuma, el Zohar y otros, todos estos textos judíos de nuestros sabios judíos asocian a Isaías 53 con el Mesías primariamente. Incluso leemos en el Talmud. Los rabinos dijeron, su nombre es el erudito leproso, como está escrito, citando precisamente Isaías 53. Los Jajamim llamaron al Mesías Yibra, esto es leproso en arameo, alguien que será considerado por Israel Nahua, esto es llagado y abatido por Elohim, alguien impuro que sufre por su maldad, aunque en realidad está sufriendo por el pecado de otros. ¿Les parece conocido? Conocen a alguien que fue considerado y es considerado impuro por la mayoría de Israel, pero que tiene como tarea sufrir por el pecado de su pueblo y aún del mundo. Rashi, uno de los sabios judíos, por ejemplo, vivió en una época muy tempestuosa para la comunidad judía, una época de conversiones forzadas al catolicismo. E incluso tuvo que vivir la época de la primera cruzada, donde miles de judíos murieron. En este contexto, Rashi, con una posición defensiva, argumentó que Isaías 53 no se refería al Mesías, sino a la nación de Israel en el exilio. Él fue la primera autoridad en decir esta postura y popularizarla. Muchos rabinos que vinieron después de él criticaron duramente su posición y expusieron que la interpretación correcta de la escritura era que Isaías 52 y 53 hablaba del rey Mesías. Sabios como Abarbanel, que ya citamos, Moshe Crespín de Córdoba, Elías de Vidas, Maimónides, son solo algunos ejemplos de esto. Vamos a leer Isaías 52:13 y 53:9 para discernir de quién está hablando el profeta, si es de una persona en particular o de un pueblo. Miremos cada frase con detenimiento, tratando de discernir de quién se habla en cada frase. Recordemos que la palabra siervo también se refiere al pueblo de Israel, de acuerdo que por esta razón, por llamársele siervo también a Israel, algunos rabinos, algunos sabios adjuntan este texto como no exactamente para un Mesías, sino para el pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a leer detenidamente y
escudriñando detenidamente cada frase. Hemos adicionado puntos, como es nuestra metodología habitual, con el fin de establecer algunos temas de meditación. Isaías 53. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que, estamos viendo aquí esta frase, podría considerarse que se está hablando aquí del pueblo de Israel o del pueblo del Mesías. Vamos a hacer ese ejercicio. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Se asombraron de ti muchos. Vamos al punto 2. Desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vamos a ver la frase marcada con el 2. Desfigurado de los hombres su parecer. Podría aceptarse que se refiere al pueblo de Israel o a un ser en particular. Vamos a ver el punto 3. Los hijos de los hombres. Podría considerarse que se habla del pueblo de Israel o de un personaje en particular. Punto 4. Asombrará él a muchas naciones. Podría asimilarse que es el pueblo de Israel o a una persona en particular. 5. Los reyes cerrarán ante él su boca. Pueblo de Israel o una persona. Verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Puede ser el pueblo de Israel o puede ser una persona. En Isaías 41, del 8 al 10 se nos dice: pero tú eres Israel, mi siervo, Jacob, mi elegido, descendiente de Abraham, amigo mío. Te tomé de lo más remoto de la tierra, te llamé de los rincones más lejanos y te dije: tú eres mi siervo, te elegí y no te hice a un lado. Evidentemente aquí en Isaías 41, del 8 al 10, está hablando el profeta acerca de Israel sin ninguna duda. Vamos a seguir con la metodología que utilizamos puntualizando ciertas frases. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Podría asimilarse esta pregunta dirigida al pueblo de Israel o a una persona en particular. Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Todopoderoso. El brazo del Todopoderoso manifestado puede ser al pueblo de Israel o a una persona en particular en este texto. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Estamos viendo aquí un renuevo y una tierra seca. Podría estarse refiriendo al pueblo de Israel o al Mesías. 9. No hay parecer en él ni hermosura, refiriéndose a el pueblo de Israel o a el Mesías. 10. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Israel o el Mesías. 11. Despreciado y desechado entre los hombres. Israel o el Mesías. Varón de dolores. Israel o el Mesías. Experimentado en quebranto. Israel o el Mesías. Escondimos de él el rostro. Israel o de quién escondimos el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Israel fue menospreciado y no lo estimamos. El Mesías fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos haciendo una meditación, una reflexión acerca de Isaías 53, tratando de discernir si este texto, como dicen algunos sabios o estudiosos rabinos, es exclusivamente para el pueblo de Israel o podemos considerar
que aquí se está profetizando acerca del Mesías. Punto 16. Él llevó nuestras enfermedades. ¿El pueblo de Israel llevó nuestras enfermedades o el Mesías llevó nuestras enfermedades? Punto 17. Sufrió nuestros dolores. Sufrió el pueblo de Israel dolores individuales. 18. Nosotros le tuvimos por llagado, leproso, una palabra que utilizan muchos sabios judíos para referirse al Mesías, por el hecho de que llevó pecado de otros. Herido del Todopoderoso y abatido. Se puede referir al pueblo de Israel o al Todopoderoso o a ambos. En todos estos textos podemos considerar también la tercera opción. Se está refiriendo a Israel, se está refiriendo al Mesías o se está refiriendo a ambos. En algunos otros estudios hemos considerado que el Mesías es una figura del pueblo de Israel, el Mesías es una figura de la Torá, el Mesías es una figura del ungido, el escogido por el Todopoderoso. Son tres entidades íntimamente relacionadas, estrechamente. El pueblo de Israel, el Mesías y la Torá. Estamos reflexionando acerca de Isaías 53. Molido por nuestros pecados. Israel, el Mesías o ambos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y vemos este texto que remata: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, por su camino, mas el Eterno Todopoderoso cargó en él el pecado de todos nosotros. Evidentemente está en el punto número 24, nos puede estar señalando directamente al Mesías. El Eterno Todopoderoso cargó el pecado de todos sobre él, no fue sobre el pueblo de Israel, sobre una persona en particular. Seguimos en Isaías 53 y vamos identificando si se trata de el pueblo de Israel o del Mesías o de ambos. Vamos a ver el punto 25. Angustiado él y afligido. 26. No abrió su boca. Estamos viendo aquí a partir de estas frases una descripción de lo que sucedió más adelante, se cumplió. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Verso 28. Enmudeció y no abrió su boca. 29. Por cárcel y por juicio fue quitado. 30. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Cortado de la tierra de los vivientes. El pueblo de Israel, el Mesías, ambos. Cortado de la tierra de los vivientes. Hemos visto que Israel ha sido esparcido, dispersado, expulsado de su propia tierra, pero subsiste, no fue cortado del todo de la tierra. Siempre hubo allí un remanente al que se le ha prometido el regreso. 32. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí sí, no cabe absolutamente una duda de que hay dos entidades en esta frase. Un pueblo y alguien que por la rebelión de ese pueblo fue herido. 33. Se dispuso con los impíos su sepultura. Lo vimos más adelante, este cumplimiento. Con los ricos fue en su muerte. Lo vimos en los escritos nazarenos. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hemos visto la lectura de Isaías 52 e Isaías 53. Al leer reflexivamente el pasaje podemos saber que
no puede estarse hablando de Israel por las siguientes razones. Isaías diferencia a Israel y al siervo que está sufriendo explícitamente y directamente en el verso 8 que habíamos marcado con el punto 38, donde dice que el siervo sufriente por la rebelión de mi pueblo fue herido, lo comentábamos, y es el punto 32. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí vemos dos entidades. Claramente el siervo está siendo herido por causa de Israel o en lugar de Israel. La identificación del siervo con Israel haría el pasaje ambiguo o ilógico. La rebelión de mi pueblo herido por el mismo pueblo no tendría lógica. Isaías diferencia a Israel implícitamente cuando a menudo habla de nosotros. Cuando habla de nosotros, explícitamente se está expresando Isaías y el pueblo judío. Y cuando habla de él, está Isaías hablando de el siervo sufriente, de un ser, de una persona. Isaías menciona también que el siervo sufriente no tiene maldad o violencia y nunca hubo engaño en su boca. A lo largo de su libro, Isaías describe a Israel como un pueblo repleto de pecados, de engaño y de violencia. ¿Cómo podríamos decir que está hablando de Israel? En Jeremías 31:35 nos dice: así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si estas leyes fueran alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Yahweh. Si se pudiesen medir los cielos arriba y se pudieran explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que me han hecho, declara Yahweh. Aquí vemos una expresión, una declaración del Todopoderoso, el que hizo las leyes que gobiernan el universo. Nos afirma el Todopoderoso que si llegaran a faltar estas leyes universales, sería la única manera que las anulara él mismo, que él fue el que las originó. Sería la única manera que él desechara a su pueblo. Isaías dice que el siervo sufriente es cortado de la tierra de los vivientes. Nunca el pueblo judío fue un pueblo cortado definitivamente o muerto del todo en la historia humana. Jeremías dijo que nunca podría pasar eso. Podríamos decir más, pero consideramos que estas razones son suficientes para concluir que la posición de Rashi carece de una exégesis adecuada y no es convincente al estudiar este pasaje. ¿Es consistente con la fe de Israel nuestra posición? Vamos a presentar algunas fuentes no muy conocidas y sus comentarios sobre Isaías 53 para ver si es cierto que el judaísmo no tiene un precedente de un Mesías que muere por el pecado de Israel y el mundo. Midrash Pesta Rabati, y el santo bendito sea hizo un pacto con el Mesías y le dijo: los pecados de aquellos que sean perdonados por tus méritos causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro y te harán semejante al becerro cuya vista es sombría, y atarán a tu espíritu ese yugo, y por causa de sus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Estás listo para sufrir esto? Podríamos considerar que hay suficientes razones para concluir que la posición de Rashi carece de una exégesis adecuada. Pero vamos a ver otros textos no tan conocidos. Seguimos con la lectura de esta Pesiktá Rabati. Dijo el Mesías al Santo: durará muchos años tanta agonía. Y el Hakadosh le dijo: por tu vida y por mi cabeza una semana solamente he decretado para ti.
pero si por ello fueses afligido, los destruiré ahora mismo. Pero el Mashiach le dijo: soberano del universo, con toda la disposición de mi alma y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí con la condición que ni una sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvados en mis días, pero aún todos los que hayan muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que no hayan nacido aún, y además aquellos que sea tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto, y que sea la condición que caiga sobre mí. Vemos en un texto, un libro que se hizo popular hace pocos años, El retorno del cerdo kosher, de Yitzhak Shapira, una persona bastante respetada en el ámbito judío y mesiánico. Nos dice así: vuélvete a nosotros, Mesías, que eres el Zadik, estamos afligidos y no hay nadie para justificarnos. Él ha tomado nuestras iniquidades, Él fue herido por nuestras transgresiones, toma en sus hombros nuestros pecados. Es una cita que se encuentra en El retorno del cerdo kosher de Yitzhak Shapira, que pertenece a Machzor Korban HaHaron de Yom Kippur en Musaf. Podemos decir después de esto que el judaísmo no tiene precedente de un Mesías que muere por Israel y el mundo para salvar sus almas. Y vimos este texto citado en Shapira. Como vemos, incluso en el Musaf de Yom Kippur, Isaías 53 y las alusiones mesiánicas aparecen poderosamente. Los méritos del Mesías como base del perdón de Israel son un tema conocido en el judaísmo. Este Machzor, libro de oraciones judías para las festividades, Machzor el Musaf de Yom Kippur, preserva esta antigua oración que se atribuye a el Rabbi Eliezer HaKalir. Cuando el Mesías llegue, reconoceremos su grandeza o lo rechazaremos. Nos fue dicho en Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Elohim? Subirá a cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Después que ganemos nuestro entendimiento, declararemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Una cita de Isaías 53 del Rab Aharon Yeskil. Vamos a ver esta línea de Nachman de Breslov. Nachman de Breslov nos dice: perdimos nuestros caminos 2000 años atrás, o quizás hemos encontrado el camino. Como sea, el profeta Isaías, que profetizó del Mesías, declaró que hemos de esperar una gran sorpresa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Todopoderoso cargó en él el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías. Y pregunta el autor: ¿representa esta conexión a un Tzadik, un nuevo judaísmo? ¿O es la conexión al Tzadik el judaísmo original? Del Likutei Moharan 9 de el muy respetado Nachman de Breslov. Según esta fuente, el hecho de que la mayoría de Israel rechace al Mesías no significa que en efecto no sea el Mesías. Todo lo contrario, debemos esperar que la mayoría de Israel lo rechace y luego lo acepte, habiendo ganado entendimiento de nuestros malos caminos y de su sacrificio por nosotros. El retorno del cerdo kosher en la página 107 dice, cita lo siguiente: desde ahora interpretar estos versos
sobre el Mesías que vendrá prontamente en nuestros días y no acorde al método de Rashi. La postura que ilumina la explicación mesiánica del pasaje es tan poco convincente que hizo decir a Ben Asher el Tosher lo siguiente: desde ahora interpretaré estos versos sobre el Mesías que vendrá prontamente en nuestros días y no acorde al método de Rashi. Finalmente podemos observar lo que dijo sobre Isaías 53 el gran rabino Menahem Mendel Schneerson. Sus credenciales son indiscutibles como un célebre erudito judío del siglo pasado. En un famoso libro nos dice las palabras: "He aquí mi siervo prosperará, será exaltado y puesto muy en alto", se refieren al Mesías. La Escritura menciona 5 atributos del Mesías: prosperará, exaltado, levantado, elevado grandemente, porque el Mesías es de arriba y es más grande que los 3 padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. Moshe y Adam Katmon. Moshe es el primer redentor, pero el rey Mesías es más grande. Opiniones rabínicas que vemos en la Torah HaMenahem Hitvadhut. Claramente, después de ver estas opiniones rabínicas sobre el pasaje de Isaías 53, podemos concluir que la creencia en un Mesías que muere por el pecado de Israel y del mundo, por cuyos méritos almas son salvadas, que es rechazado por la mayoría de Israel, que exaltado hasta lo sumo, es algo perfectamente compatible con el judaísmo. La diferencia en nosotros es el énfasis que ponemos a esta creencia y que hemos encontrado al hombre de quien se ha dicho todo esto: Yahoshua ben Yosef de Nazaret. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas 5, 2 al 3. Habiendo visto la evidencia, procedamos a observar evidencia judía sobre los 2 advenimientos. Podemos ir a Miqueas 5, 1, 2, 2, 3 en diferentes versiones castellanas. El verso de Miqueas es claro al decir que el Mesías nos dejará. La misma palabra utilizada en Lamentaciones 1:13, Salmos 55:22, Jeremías 40:11. Repetimos, Lamentaciones 1:13, con respecto a la palabra nos dejará. Salmos 55:22, Jeremías 40:11. Hasta que la que haya de dar a luz, dé a luz, y los hijos de Israel se vuelvan a Yahweh. Sabemos que la redención final y el arrepentimiento sincero de Israel son descritos como una mujer dando a luz. Y el gran rabino Ben Attar ha expandido sobre esto en sus comentarios a la Parashat Tazria. Claramente este verso habla de un Mesías que nace, nos deja hasta un tiempo para luego ser revelado. Midrash Ruth Rabbah nos dice: Él estará con el Redentor final, como estuvo con el primero. Y como el primer Redentor se reveló primero a los israelitas y luego se escondió, así será el final Redentor. Se revelará a los israelitas y luego se esconderá por un tiempo. Este entender no es totalmente nuevo a los ojos judíos, pues hay muchas fuentes judías que lo dicen. Veamos otro texto. Y el rey Mesías se revelará a sí mismo y luego se ocultará para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas de Rabbi Eliezer HaKalir. Otro texto que vemos dice lo siguiente: este es nuestro Mesías, el Sadik, que es humilde y viniendo en un asno.
Él vendrá en mansedumbre porque no vendrá en un caballo. Él vendrá en las nubes del cielo con los ángeles a su lado. Esta será la grandeza que el Todopoderoso le ha dado al Mesías. En otro texto. En otro texto dice lo siguiente: el Mashiach se revelará a sí mismo y solo unos pocos lo reconocerán. El Mesías será escondido en cuerpo y espíritu. Después será totalmente revelado y todos lo reconocerán y serán reunidos ante él. Ante estas evidencias que hemos encontrado y que hemos expuesto, podemos concluir que los ataques contra la fe en Yahoshua, nuestro Mesías, aquel que murió por nuestros pecados y que vendrá prontamente para librar a Israel y juzgar al mundo, son argumentos que prueban no ser convincentes. Todos los que estamos aquí somos de esos pocos que hemos reconocido al Mesías y esperamos su venida, tratando de vivir rectamente delante del Todopoderoso. Bien, los invitamos a nuestro sitio web donde hay más estudios de diversos temas, regresando a las raíces.org. Igualmente ahí están los enlaces para poderse comunicar con nosotros por los diferentes medios de comunicación. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, por habernos dado la vida, permitirnos haberlo conocido Él en su escritura, tal como Él la entregó a su siervo Moisés, a los profetas, a nuestro Mesías Yahoshua. Una lectura de la Torah sin denominaciones, sin prejuicios, sin tendencias. La lectura literal, conociendo los símbolos, las alegorías, las figuras, los dichos de los autores que fueron entregados para claridad del texto. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel estos medios de comunicación, los recursos que nos ha entregado y la facultad de haber conocido la Escritura y estarla estudiando y conociéndola cada día más bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Que el Todopoderoso nos tenga misericordia. Rajen para el pueblo de Israel, paz para la ciudad de Jerusalén, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad.